Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo, director del Instituto Bíblico Hepzibah, pero también el pastor principal en Ministerios Hepzibah. Y créeme que es un privilegio poder compartir la bendita palabra contigo. Gracias por seguirnos, gracias por tu interés de aprender más sobre la bendita palabra. Hoy estamos iniciando un estudio que sin duda será de grande bendición. La verdad es que espero que lo disfrutes tanto como lo he disfrutado y también ruego al Espíritu Santo que nos dé todo el conocimiento que esperamos a través de este estudio para que sea para edificarnos, para instruirnos, para capacitarnos, para que lleguemos, como dice la bendita palabra, a la medida del varón perfecto, quien es Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a orar y vamos a poner a este estudio en manos de nuestro Padre Celestial, pidiéndole verdad que Él nos dé la revelación que estamos esperando a través pues, de esta enseñanza. Amén. Precioso y buen Dios, Padre soberano, sublime, majestuoso y maravilloso. Papá, te amamos. Gracias por este tiempo en el que podemos compartir la bendita palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes cosas hermosas para nosotros. Gracias porque creemos, Señor, que tú nos instruyes y nos capacitas. Permite, Señor, que este estudio que hoy vamos a comenzar sea de bendición para todas las personas que van a ver este estudio o que lo van a escuchar. Te ruego, precioso y buen Dios, danos la sabiduría que necesitamos y concédenos gracia y paz. Te adoramos, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Pues bien, hoy entonces comenzamos este tema sobre inteligencia espiritual. ¿Qué tal, no? Fíjate que es muy importante porque hoy sin duda puedes haber escuchado sobre inteligencia, por ejemplo, emocional, inteligencia material. Vamos, hasta los espiritistas hablan sobre inteligencia, entre comillas, espiritual, aquellas personas que hacen yoga, etcétera, etcétera. Hablan de una forma, digamos, gnóstica, de una forma holística, etcétera. ¿Ok? No es nuestro interés, no es nuestra materia y por supuesto que no tiene nada que ver con eso. Este estudio va enfocado plena y directamente de la Sagrada Escritura, es conocer qué es la inteligencia espiritual. Ahorita vamos a leer, por favor, si quieres abrir tu Biblia, te sugiero, ¿verdad?, que tengas una Biblia siempre a la mano, pero que también, pues, una libreta será muy bueno hacer notas. A veces, pues, escuchamos y se nos olvida. De pronto decimos, ¿cómo fue que dijo? ¿O cuál fue la referencia? Etcétera. Por eso es bueno anotar. ¿De acuerdo? Mira, de entrada quiero decirte que no es un concepto, como ya lo mencioné ahí, medio extraño, sino es un asunto completamente bíblico. Así que vamos a leer en el libro del apóstol Pablo a los Colosenses, por favor, en el capítulo número 1. Libro del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1. Primero quiero hablarte un poquito sobre por qué es importante hablar sobre la inteligencia espiritual. Creo firmemente, después de ya casi 20 años como pastor, como ministro, que muchas personas solamente creen en un sentido simple o común. ¿Qué estoy diciendo? Cualquiera dice yo creo en esto o yo creo en aquello y realmente no es que crean, sino que de alguna manera están de acuerdo con tal o con cual, porque muchas veces ni siquiera saben o pueden referirse o pueden explicar qué es lo que creen. Dicho de otra manera, es muy fácil decir creer en Dios y no saber quién es Dios. Luego entonces no puedo creer en alguien que no conozco. ¿Estás de acuerdo? Cuando hablamos de inteligencia, debemos de comprender que lo que creemos debe tener siempre un fundamento, una razón, una lógica, un principio. De pronto he escuchado personas, entre comillas, gnósticos, ateos, aquellos que supuestamente los que creemos somos fanáticos e ignorantes. Hay quienes incluso manipulan algunos dichos
que en el contexto la verdad es que tienen mucha razón. Por ejemplo, aquel varón que dijo que las religiones son el opio de la humanidad. Y yo estoy de acuerdo con ese varón, pero habrá que leer el contexto de por qué está diciendo lo que dijo. Y en cierta forma, ese es un principio bueno que me anima a poder pues dar este estudio. No puedes tú solamente decir creo con una fe ciega. Te voy a decir algo. He escuchado esta expresión y suena bien, ¿no? Hasta se oye como aceptable, como espiritual, pero está muy lejos de eso. La fe no es ciega, de ninguna manera, porque la fe es certeza. Entiéndase, cuando se dice fe ciega es no me importa qué, no me importa cómo, no me importa hasta dónde, yo creo. No me importa si está mal, yo creo. No importa que no exista, yo creo. La verdad es que ese es un error tremendo, tremendo, que muchas personas han caído. Y quiero decirte que como personas que queremos amar, alabar, glorificar a nuestro Padre, queremos conocerle, queremos ser realmente personas que sabemos qué creemos, por qué creemos, para qué creemos, en base a qué creemos. Este estudio es ese propósito. Amén. No podemos tener un conocimiento superficial como, pues tú cree, di amén y se acabó. Te animo a que estudies, a que leas, a que ores, a que busques la revelación. Todo lo que Dios ha enseñado tiene un propósito, tiene una razón de ser. Todo, absolutamente todo lo que el Padre Celestial ha creado, inclusive tú, tiene un propósito, tiene un destino, tiene una esencia. Cuando hablamos de inteligencia, entonces, me refiero exactamente a eso. Amén. A saber qué creo, por qué creo, para qué creo y en base a qué creo, y no solamente decir, pues creo y ni siquiera sé qué es creer. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar, si te parece. Te dije que fuéramos al libro del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a leer ahí este pasaje. Vamos a partir de aquí porque definitivamente es la parte literal en donde el apóstol nos habla sobre tener una inteligencia espiritual. De entrada, por favor, si eres una persona que le gusta hacer notas y que le gusta profundizar en los temas, quiero que sepas que inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea determinada de una realidad, de algo real y no ficticio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es inteligencia. Lo voy a volver a decir. Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Insisto, de algo que es real. Si una persona dice, creo en Dios y no tiene a bien comprender esto, es decir, no ha aprendido de él, no entiende quién es él, no comprende cuál es su voluntad, es decir, el razón y vivir acorde a lo que él enseña, pues la verdad es que esa persona solamente se está engañando. Es algo tan superficial que así como llega y puede ser incluso emocional, así de rápido se va, se diluye. ¿De acuerdo? Así que hay diferentes tipos de inteligencia según lo que se dice. La inteligencia artificial, la inteligencia emocional, la inteligencia económica, etcétera, etcétera. Todo en base a aprender, entender, razonar, tomar decisión y formarse una idea determinada. ¿Ok? Bien. Dicho esto, vamos a comenzar a escudriñar qué dice la Biblia para poder comprender lo que es inteligencia espiritual. Quiero que me tengas un poquito de paciencia
porque hoy probablemente podemos llamar que este tema es la introducción. Claro que voy a avanzar lo más que podamos. No va a ser muy extenso este estudio, eso sí te lo puedo decir. No pretendo que sea muy extenso, pero sí quiero que podamos comprender que si en algún momento la Biblia habla de eso, es porque es algo en lo que debemos tomar importancia, en lo que debemos de tomar compromiso y si tú eres un hijo de Dios, en lo que tú tienes que aprender para vivir. ¿De acuerdo? Dice el apóstol Pablo a los colosenses, y quiero leer desde el versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible. Hay algunas personas que dicen, pero ¿cómo voy a creer en Dios? Si ¿quién vio a Dios? ¿Quién sabe que Dios existe? ¿Quién puede dar testimonio de que es real? Bueno, si esa persona se permitiera leer la Sagrada Escritura, que además es la palabra expresa de la voluntad de Dios, va a poder conocer quién es Dios. Te lo voy a decir en dos formas diferentes de pensamiento. La primera, una persona puede decir que conoce, por ejemplo, no sé, pensar en un libro, ¿qué te parece Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Usted lo conoce? Tal vez ni siquiera sepa si era de qué nacionalidad, si era flaco o gordo, si era, etcétera. Pero si usted lee algunas de las obras de Miguel de Cervantes, perdón, si usted lee alguna obra puede crearse alguna idea de cómo es él, y no necesariamente, pero allí, si usted es una persona que le gusta la lectura, puede captar la esencia del escritor. Esto es algo posible, es algo real. Por ejemplo, otros autores, no sé, Amado Nervo, ¿qué te parece Frida Kahlo, Edmundo de Amicis, o algunos libros a lo mejor más filosóficos, Aristóteles, Homero, qué sé yo? La Biblia es la expresión de la voluntad del Eterno dada a más de 40 personas que de alguna u otra forma les instruyó, algunos de manera directa, algunos de una manera metafórica o en una visión o en un sueño o a través de algún acontecimiento, qué sé yo. La Biblia nos habla de Dios y seguimos en la misma, ¿verdad que sí? Algunos dirán, ¿y cómo sé que es palabra de Dios? ¿Y cómo sé que no la inventaron? ¿Y cómo sé que otra vez, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién lo ha visto? Y entonces el apóstol Pablo, que además quiero decirte era un gran estudioso, era un varón que fue instruido celosamente en lo que es la escritura, que además era un hombre de política, era un hombre de influencia, era un hombre que muy probablemente también tenía recursos financieros. No solamente hablemos de el apóstol Pablo como un religioso que le gustaba predicar y que no le importaba que lo metieran a la cárcel y que tenía mucho celo por la palabra de Dios. No, hay otra parte, la parte humana, la parte social, económica, la parte cultural de Saulo de Tarso o Saúl, ¿de acuerdo? Bien, aquí el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y el mismo Señor Jesús dice, porque alguien le preguntó, oye, muéstranos al Padre. Y él le dijo, ¿cuánto tiempo he estado entre ustedes y no me conocen? ¿Sabes? ¿Cómo puedo conocer al Padre? Conociendo a Jesús. Así de simple. A veces que quisiéramos tener una explicación, no sé, muy rebuscada, qué sé yo. La verdad es que en la sencillez del Evangelio, en la sencillez de la persona de Cristo, en la sencillez de un varón que vivió entre nosotros, podemos ver al Padre. Y claro, te podría decir otro pensamiento. El pensamiento sería que, por ejemplo, es por fe. A una persona atea no le podría yo hablar de fe porque me diría ese es un concepto subjetivo y no objetivo. Pero la palabra de Dios, la palabra escrita, los mismos libros históricos me hablan de un varón llamado Jesús, el que nació en Jerusalén, en Nazaret, que fue parido ahí en Belén de Judá,
y la historia misma nos da a saber que sí existió este varón. Ok, quiero conocer a Dios y él se hacía llamar el Hijo de Dios. Luego entonces, pues voy a saber quién es su padre a través de quién es su hijo. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy diciendo? Y por eso te decía, tenme un poquito de paciencia. Si hablamos otra vez que inteligencia tiene que ver con tener, aprender y tener un raciocinio, que podamos entender algo, pues bueno, vamos a estudiar, vamos a escudriñar, vamos a investigar. El apóstol Pablo a los colosenses le dice de manera sencilla: Jesús es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Así que Jesús mismo es Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Así lo dijo Jesús mismo. Y dice aquí en el versículo número 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él mismo da testimonio. Claro, pero Él puede decir lo que quiera. Ok, su testimonio avala quién era Él. Dice la Escritura misma, si nuestra base principal es ella, que de todos los milagros que Jesús hizo, no se llenarían sino cientos de libros por las obras, por las enseñanzas. Porque claro, nosotros tenemos solo una porción de lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Jesús hizo muchísimo más milagros y señales y pues obviamente no vienen registradas cada una de ellas. Pero lo que sí podemos saber es que Jesús da testimonio en su propio diario vivir, en su propia palabra, en su propia enseñanza, de que Él es Dios, Dios mismo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Y luego dice aquí en el versículo número 9, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuál era el propósito del por qué Jesús tomó condición de hombre? Bueno, pues porque Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, y dice la bendita palabra que ellos perdieron la gracia, es decir, no permanecieron en el estado que el eterno y buen Dios les había dicho. Él les había dado todo el poder, toda la autoridad, todo lo creado, lo había dispuesto para que ellos pudieran vivir, gobernar y hacer lo que ellos bien quisieran. Pero el Eterno decidió decirles, ok, todo esto es tuyo, pero este árbol es mío. No comas de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces el Padre le dio a saber a Adán y a Eva cuál era su voluntad. El Padre había dado libertad en decisión a Adán y Eva, y ellos tomaron de ese fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Luego entonces, sabiendo el bien y el mal, ya no podían tener una relación perfecta con el Padre como la tenían antes. Todos hemos leído la Escritura, estoy parafraseando el capítulo 3 de Génesis, y dice la Escritura que el Señor los expulsó. Él dejó de tener una relación personal o perfecta con ellos. Tuvo que hacerlo por medio de otros, por ejemplo, a través de Abraham, a través de Noé, a través de cualquiera de los profetas, hombres, mujeres, etc. ¿De acuerdo? La Biblia nos habla que nosotros somos el producto, versículo 20, del deseo del corazón de un padre amoroso que quiere tener o que quiere reconciliar la relación con sus hijos. Al no haber quien pudiera realmente vivir en integridad y solo escuchar vivir acorde a la voluntad del Padre, es que el mismo Jesús, despojándose de su naturaleza divina, tomó condición y se hizo hombre. Vivió entre los hombres y fue tan común como tú y como yo. Amén. Luego dice aquí entonces, Colosenses 1:20, dice, todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Toda la reconciliación fue lograda a través del sacrificio que el mismo Señor Jesucristo
hizo voluntariamente de entregarse a morir en tu lugar y en mi lugar. Alguien tenía que pagar los platos rotos, por decirlo de alguna manera, y ese fue Jesús. Él tomó tu lugar para que tú no murieras, sino para que tuvieras vida eterna una vez que tú hayas creído y aceptado este sacrificio que Él hizo y tomar su lugar. ¿Cómo? Sí. Si usted no toma el lugar de Jesús, luego entonces usted no puede ser hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo es el Hijo del Padre en el que Él se complace. Yo podría llamarme hijo de Dios sin Cristo Jesús o sin que pueda llegar a ser hijo a través de Cristo Jesús, no podría. ¿Usted cree que podría usted de sí mismo decir, Dios puede estar complacido de que yo vivo, hago, pienso, actúo, hablo, etcétera, como conviene, lo que es correcto, sin dañarme a mí mismo y sin dañar a mi prójimo, siendo un ejemplo de una persona pacífica, benigna, apacible, etcétera? ¿Podríamos decirlo? ¿Verdad que no? Así que el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, toma condición de hombre y dice, ok, papá, para poder pagar todo el pecado de esta humanidad, tiene que haber un sacrificio suficiente para poder expiar toda la inmundicia, toda la maldad y todo el pecado. ¿Qué sacrificio más grande y perfecto que derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario? Jesús toma tu lugar, otra vez lo digo, tú necesitas tomar su lugar. Eso te hace un hijo de Dios. Y claro, para entender esto dices, suena muy fuerte, suena muy profundo, necesito inteligencia. Ahí es donde queremos llegar. ¿Sabes? Juan capítulo 3, versículo 16 nos expresa que el deseo del Padre es que ningún hombre, ninguna mujer perezca, sino que tenga vida eterna. Pero resulta que no todas las personas creen o piensan o aceptan poder tener vida eterna con solo creer en Jesús. Luego entonces quieren evidencia, quieren que haya pruebas para esto. Y Jesús, el Verbo de Dios, se hace carne. Él es la evidencia del amor, de la misericordia del Padre Celestial. Él tomando toda la inmundicia, todo tu pecado, dice la Escritura, muere en esa cruz, derrama su sangre. La Biblia dice que la vida está en la sangre, derrama su vida y cae sobre la tierra. Dice la bendita palabra en Génesis capítulo 2, que de donde fue creado el hombre fue del polvo de la tierra. Cuando la tierra es impregnada con la sangre preciosa de Cristo Jesús, en ese mismo instante todos los hombres y todas las mujeres somos liberados de pecado. Pero la diferencia entre poder decir todos somos perdonados a hacer todos perdonados es el haber creído. ¿Qué estoy diciendo? Que aunque la Biblia dice que la salvación es para todos, ¿qué crees? No es para todos porque para poder obtenerla tengo que creer, tengo que aceptar, tengo que apropiármela. Y hay personas que aunque lo ven así de sencillo dicen, no, yo no creo esas payasadas. Yo pienso que debo de tener evidencia. Ok, no hay otra evidencia sino un hombre que en plena libertad dijo, yo te amo y quiero tomar tu lugar para que tú tomes mi lugar y seas llamado por hijo de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo en el verso 21. A vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ahí está la importancia, digamos así, está el punto central de todo este estudio. Pon atención. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿dónde? En vuestra mente. ¿Qué quiere decir la Escritura? Que tu mente es la capacidad de tomar decisión. Esto es tu alma. Cuando tú aquí estás creyendo que eres un hombre, es porque tienes a bien creer que eres un hombre, ¿no? Un ser humano, un individuo, con tus características, con tus talentos, con tus defectos también, con tus habilidades, etc. Mira, la Biblia nos dice que para que nosotros realmente podamos ser salvos,
necesitamos forzosamente cambiar nuestra forma de pensar, de lo que es hacia afuera como lo es hacia adentro, porque hacia afuera solamente es la expresión de lo que yo soy por dentro. ¿Me estoy explicando? Lo voy a explicar de esta manera. La Biblia dice que el que tal cree que es en su corazón, tal es él. Por ejemplo, si yo pienso que soy un ratero, es porque estoy cavilando robar. Y lo que resta hacer es tomar algo que no es mío y guardármelo y hacerme como que no pasó nada, nadie vio, nadie supo. Soy un ladrón. Pensé en tomar algo que no es mío, finalmente lo tomé y me fui. Primero pienso y luego soy. Ay, es que lo hice sin pensar. No, la verdad es que no es cierto. La verdad es que no es cierto. Usted dice lo que quiere decir, hace lo que quiere hacer. Cuando llegamos a ese pensamiento, a ese punto de decir, no me di cuenta lo que dije, no me di cuenta lo que hice, en realidad lo único que está haciendo es deslindarse de su responsabilidad. Esto es otro tema, que tiene que ver con que usted sea un irresponsable a con que usted sepa o no. ¿Qué pretende no saber? Sería la pregunta, ¿no le parece? ¿Qué pretende no saber? Pero la realidad es que todos tenemos la perfecta capacidad de decir si quiero, no quiero, si lo hago, no lo hago, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice, vean qué profundo, el apóstol Pablo dice en el verso 21, nosotros en otro tiempo éramos extraños. ¿Por qué extraños? Porque ni conocíamos a Dios ni nos interesaba conocer a ese Dios. Alguna vez escuchamos que había un Dios, fui al catecismo, me enseñaron a rezar y pues ahí le decía, pues ya, perdóname, ¿cuánto te debo? 5 Padres Nuestros, 3 credos, etcétera. Y ese era mi único concepto de Dios. Pero cuando realmente vengo a conocer la palabra, quién es, qué piensa, qué quiere, qué no quiere, etcétera, cuando realmente empiezo a tener una relación con Él, es que ahora le puedo conocer. ¿Cualquiera puede decirse cristiano? Sí, 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 claro que sí. Cualquiera puede decirse cristiano, pero no necesariamente serlo. Porque cristiano es aquel el que cree en Cristo. ¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabe qué piensa? ¿Usted sabe qué quiere? ¿Usted sabe cuál es el final de su enseñanza? Si usted tiene una relación con Él, entonces puede decir seriamente, sí creo, no creo. Pero nadie puede creer en alguien que no conoce. Entonces, dice aquí que éramos extraños, pero hoy, con la voluntad de querer conocerle, nos acercamos, dice la bendita palabra, confiadamente a Él, a Dios. Y entonces, esto nos va a ayudar a comprender que éramos enemigos o amigos. ¿Qué me hace enemigo? Si yo sé que el eterno y buen Dios prohíbe tal o cual cosa y lo hago, ok, sé que estoy siendo su enemigo. Voy en sentido contrario de lo que Él dice. O si al contrario, ¿verdad? Me estoy esforzando y echándole ganas y mi vida es una vida diferente a la que era antes de conocerlo, ok, entonces estoy seguro que mi Padre se agrada en mí. ¿Tú eres amigo o enemigo? Tal vez ni lo sepas. Hay personas que dicen, yo creo en Dios. ¿Lo conoce? No, lo que me enseñaron ahí en la religión tradicional. ¿Pero lo conoce? No, entonces no conoce a Dios. Bueno, pero yo me considero amigo de Dios. Ajá, amigo, ¿por qué amigo? Pues porque somos cuates. Hay gente que es hasta así, perdóname lo que va a decir, insensata y dicen, pues Chuchito y yo somos cuates. Primero, no se llama Chuchito, se llama Jesús y Jesús es una deformación latina. Realmente el nombre debería de ser Yeshua y Yeshua tiene un trasfondo hebraico que significa Salvador. Entonces, en todo caso, su chiste ni siquiera tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque no lo conocen. La palabra de Dios nos dice que en otro tiempo éramos así, extraños y enemigos. Extraños y enemigos. ¿Cómo? ¿O de qué manera? En nuestra mente. En nuestra mente. Voy a decir un comentario más de esto. Hay personas que dicen, yo sí creo en Dios, yo amo a Dios y yo me considero tener una amistad con Dios, una relación con Él. Y de pronto volteas y dices, oye, eres idólatra, eres mentiroso, eres detractor, eres malediciente,
robas, adulteras, fornicas, etcétera. ¿Cómo dices que lo conoces y que además tienes una relación? ¿Nunca has leído la parte donde dice que el que me ama guarda mis mandatos? No, bueno, pero no en ese sentido religioso. No, entonces usted no tiene ni la más remota idea de lo que está diciendo. Es un carente de inteligencia espiritual. Ni siquiera tiene inteligencia, digamos, en el sentido del conocimiento, una inteligencia, digamos, de cultura general, siquiera, ¿no? Sabes, cuando hablamos de inteligencia espiritual, primero tenemos que entender que hay dos vertientes. Uno, lo natural y otro, lo espiritual. Pero para poder este hombre natural, con cuerpo, con carne, este hombre natural, para que pueda tener una inteligencia espiritual, primero debo de tener una natural para que mi naturaleza pueda aceptar, buscar, creer aquella inteligencia espiritual. ¿Qué estoy diciendo? Que la una no es sin la otra. Yo no puedo ser inteligente olvidándome de mi cuerpo. Claro que no. Y hay quienes incluso, diciéndose muy espirituales, que en realidad a esto les llamo espiritualoides, dicen, el cuerpo de nada aprovecha. Ok, leíste el texto fuera del contexto. Porque si tú has leído, por ejemplo, al apóstol Pablo en la primera carta, en el capítulo 3, en el verso 16, dice que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Luego entonces tengo que reconciliarme con mi naturaleza para poder reconciliarme de manera espiritual también. Porque cuando el Padre me hizo, me creó cuerpo, alma y espíritu. Yo soy un espíritu en un cuerpo con un alma. Y no puedo quitar una cosa o la otra. Esto es lo que soy. Y si alguna de estas tres áreas falta, pues sencillamente no soy. No sé si me estoy explicando. Esta es la introducción. Tengo que explicar esto, qué es inteligencia para poder nosotros comprender el propósito de este estudio, inteligencia espiritual. Si usted, dice aquí el apóstol Pablo, chéquelo, Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Qué pensabas? ¿Qué creías? ¿Qué asumías? ¿Qué vivías? Esto puede ir a favor o en contra. Aquí lo dice. Esto te hacía o extraño enemigo o eres conocido y amado, amigo del eterno y buen Dios. ¿Qué tú pensabas? Todo está en la inteligencia, la capacidad que el hombre tiene de razonar, de aprender, de decidir. ¿De acuerdo? Y luego dice aquí, enemigo de vuestra mente haciendo malas obras. ¿Qué hace un extraño y un enemigo? Malas obras. Ahora os ha reconciliado, que está diciendo que mi Padre no quiere que me quede en este estado de ser su enemigo y de ser un extraño, sino que pase a ser su hijo, su amado. Amén. Y luego dice en el versículo número 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Otra vez, el apóstol Pablo está diciendo, vean lo que Jesús tuvo que hacer. Jesús tuvo que sujetar su carne a la voluntad del Padre para reconciliarnos. Alguien tenía que cumplir toda la ley, y no solamente estoy hablando del decálogo o de los 10 mandamientos que enseñan en la iglesia tradicional. La Biblia está llena de 613 mandamientos y todos y cada uno de ellos los cumplió Jesús. Una vez que Él se acerca al Padre en su forma natural a tener una comunión perfecta, ¿recuerdas? ¿Has leído la Biblia? Dedicaba mucho tiempo el Señor Jesucristo a orar, a intimar literalmente con el Padre Celestial y pues obviamente en esa relación de padre e hijo había una profunda amistad, un profundo amor. Y dice entonces que Él entrega su cuerpo santo, perfecto, para que tú y yo podamos ser parte de ese cuerpo, tomando, ya lo dije una vez más, tomando toda nuestra inmundicia, Él nos hace aceptos. Tomando toda nuestra iniquidad, Él nos hace
justos. Tomando toda la maldad, Él nos hace buenos, agradables y perfectos para con nuestro Padre Celestial. Y luego dice en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo puedo tener esta inteligencia espiritual, siendo espíritu o espiritual y no carnal? Si yo dedico solamente al asunto, de la cuestión tangible, humana, lo que me da placer, lo que satisface mis deseos, y no me interesa mi crecimiento espiritual, mi trascendencia, una vez que yo muera, ¿dónde voy a ir? ¿Voy a ir al cielo? ¿Voy a ir a parar al lago de fuego? ¿Qué onda? ¿Sabes? Dice aquí el apóstol Pablo que nosotros debemos, dice el versículo 22, por medio de esa muerte de Jesús, Él nos quiere presentar santos y sin mancha e irreprensibles. Esa es la condición que yo gano una vez que acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Versículo 23. Si en verdad permanecieses fundados y firmes en la fe, ¿cómo puedo obtener todo este beneficio de ser purificado, de ser santificado, de ser perfectamente limpio, sin mancha e irreprensible? Por la fe. Aceptando que Jesús tome mi lugar y decirle, te entrego todos los pecados, toda la inmundicia, todas mis maldades te las entrego y yo recibo de ti tu santidad, tu justificación. Yo acepto de ti tu lugar. Quiero ser un hijo del Padre. Básicamente esta es la oración de fe que va a hacer que nosotros podamos ser transformados. Dice la Escritura que nuestros pecados puedan ser quitados, borrados, destruidos, arrojados a la profundidad del mar y tomar el lugar de hijos amados del Padre eterno. La Escritura lo dice, en Cristo Jesús soy heredero como hijo y coheredero con Cristo Jesús. Dice entonces la Escritura, fíjense qué hermoso, versículo 23, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Yo puedo ser una persona inteligente espiritual solamente rezando, solamente haciendo mandas, solamente haciendo caravanas, solamente haciendo actividades de piedad. Claro que no. Dice, sin moverme de la esperanza del Evangelio. ¿Sabes qué significa eso? Que no puedo solamente haber escuchado y decir, ok, hasta aquí y es suficiente. No, sino que profundizando en el Evangelio, en la palabra bendita del eterno y buen Dios, ¿sabes? Puede ir siendo transformado de gloria en gloria, de poder en poder. La fe, dice la bendita palabra de Dios, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que si yo he venido a creer que soy reconciliado por Jesús y Jesús me está dando la palabra, me está dando el fundamento, me está dando la evidencia, para ser inteligente tengo que conocerla. No es tan inteligente una persona que se aprende o que acepta solamente un cuento, ¿verdad? ¿Has leído, por ejemplo, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas? Claro, es ficción. ¿De acuerdo? La Biblia no es ficción. La Biblia hay una evidencia aún científica, arqueológica, de que existió, de que pasó los acontecimientos que la bendita palabra dice que pasó. ¿Y quién ha podido contra ello? Nadie. ¿Por qué? Porque esto es una evidencia de que el eterno y buen Dios me ama, soy su hijo, he sido reconciliado y he sido ahora llamado como hijo, un hijo el cual yo quiero aprender, saber, estar completamente seguro. Y lo digo bien, ¿usted está completamente seguro porque tiene evidencia? ¿Usted realmente tiene la evidencia de lo que dice este libro? ¿Lo lee, lo estudia, lo medita, se discipula, se congrega? ¿Estás completamente seguro
de que este es el manual para llegar al lugar que el Padre ha destinado para ti? ¿O solamente crees como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas? Perdóname que lo diga así, espero que nadie se ofenda, pero es importante tener inteligencia espiritual. Esto es evidencia de que lo creo y lo sé, y estoy completamente seguro de que yo soy quien creo ser, un hijo amado de mi Padre Celestial. Y no sé usted, pero se me acaba de terminar el tiempo y se me fue de voladísima. Siempre pasa, y quiero decirlo así, que el primer tema, que es la introducción, suele ser un poquillo pesado. Le prometo que no va a ser tan pesado. Solamente le tengo que dar la evidencia, la introducción es eso, la evidencia de dónde vamos a partir, por qué decimos lo que decimos, hacia dónde vamos. Amén. Así que le doy gracias por el interés de este tema. Por favor, le invito, como en los demás temas, a que los escuche de manera sistemática. ¿Por qué? Porque a veces, yo no sé si a usted le pase o no, pero hay personas que cuando empiezan un libro, no el caso de la Biblia, pero cuando empieza un libro, ahí viene una introducción, ¿no? O un prólogo y dices, ay, creo que me lo voy a brincar. Y de pronto ya lo va leyendo y dice, como que no le estoy agarrando la onda. Claro, la introducción es parte de la enseñanza. Sé que a veces es medio pesadillo, pero es necesario. Amén. Entonces, quédese con este concepto, por favor. Lo que dijimos sobre inteligencia es aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse determinado, digamos así, idea o criterio de acuerdo a la realidad. Algo que es real, veraz, auténtico. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos sugiere aquí en el libro de los Colosenses que en cada uno de nosotros no podemos tener un pensamiento superficial o ¿cómo decirlo? Ay, Dios santo. Ay, como solo porque mi mamá lo dijo o mi abuela lo dijo. Perdóneme, nadie se ofende. Pero tu mamá o tu abuela te dijeron lo que seguramente les dijo su mamá o su abuela. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Pero hoy tenemos la oportunidad, aleluya, de conocer y profundizar la bendita palabra de Dios. Vamos a terminar en el libro del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Qué le escribe el apóstol Pablo a los de Éfeso? Capítulo 4. Libro del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Aleluya. Y vamos a leer lo que dice versículo número 20. Si usted quiere ser una persona inteligente espiritual, es lo mismo que ser una persona que sabe lo que cree, por qué lo cree, para qué lo cree. ¿De acuerdo? Usted no tiene una inteligencia espiritual si nada más cree porque alguien le dijo que creyera. Hazme el favor. ¿De acuerdo? Aleluya. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿De quién aprendo? De Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Subráyelo. No habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está como viciado. Y esa es la onda. Hay personas que se sienten muy inteligentes, pero tienen un montón de vicios. Le sacaron de aquí, le sacaron de allá, le leyeron un poquito de esto, fueron a una reunión a tal, fueron a una conferencia cual, etc. Perdóname, nadie puede conocer a Dios así, sino lo que hemos oído y lo que hemos enseñado de acuerdo a lo que la verdad que es Cristo Jesús. Dice, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. ¿Ok? Otra vez la palabra renovación. Renovación también es sinónimo de metamorfosis. Metamorfosis también es un sinónimo
de conversión, de arrepentimiento, de transformarnos. Amén. Y dice aquí, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así que dice versículo 25, escuche, y como dice la bendita palabra, el que tenga oídos, que oiga. Por lo cual, desechando la mentira. Ok. Pastor, entonces habrá cosas que a lo mejor yo creo que creo y no debo de creer porque no tienen un fundamento. A lo mejor sí, yo no lo sé. No es lo que yo le diga, sino lo que la palabra dice. Algunas personas nos hemos fomentado ahí un conocimiento y a lo mejor ese conocimiento son la historia de Alicia en el País de las Maravillas. ¿No le parece? Desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros de los unos de los otros. Amén. Entonces, ¿puedo aprender yo solito y ser autónomo ahí en el conocimiento, en el estudio de la palabra? Debería de estudiarlo siempre, todo el tiempo, donde quiera que esté solo, esté acompañado. Pero lo que dice la Escritura es que necesitamos ser discipulados, instruidos, acompañados. No conviene que usted se agarre un poquito de todos lados. Conviene que podamos ver la evidencia. Si usted es una persona que le gusta estudiar, aplíquese en el estudio y sujétese a la posibilidad de cambiar su forma de pensar. Eso lo hace ser una persona inteligente. De lo contrario, dice la Escritura y lo dice la misma lógica, usted sería un necio. Si después de ver la evidencia sigo creyendo lo que se me da la gana, bueno, pues entonces no puedo pretender nunca alcanzar la inteligencia espiritual. Amén. Con esto te dejo, reflexiónalo, medítalo, y si el eterno y buen Dios lo permite, estamos en la próxima clase arrancando con lo que significa la inteligencia espiritual. Que el eterno y buen Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues te mando un abrazo, la paz del eterno y buen Dios contigo. Hasta pronto.